En las últimas décadas, estas cáscaras son aprovechadas en actividades como la alimentación animal y el resto, la gran mayoría, son desechadas. Este desecho de la agroindustria colombiana, siendo en este caso de categoría de biomasa lignocelulósica, tiene cuatro componentes aprovechables: la lignocelulosa, el almidón, los lípidos y, como último, los metabolitos de interés que sean posibles separarlo. Considerando además la composición de la cáscara de chontaduro con un aproximadamente 50% de carbohidratos, 22% de fenoles, 14% de proteínas, 12% de lípidos y el resto en ceniza, por todo esto convierte este residuo en un recurso potencial para la producción de compuestos de alto valor añadido, interesantes para la industria agroalimentaria, de materiales, industria farmacéutica o cosmética, implementando además el concepto de biorefinería con procesos de producción integrada. Un ejemplo de esto, por ejemplo, los polifenoles son característicos por su capacidad antioxidante y quelante, lo cual los convierte en uno de los compuestos de interés para la industria farmacéutica y alimentaria como aditivos y conservantes. Estos en su momento se pueden extraer en algunas plantas o frutos implementando enzimas o solventes, pero generalmente son sintetizados, ya que su extracción y purificación tienen un alto costo, y algo similar ocurre con los lípidos, por lo que nosotros, como equipo 3 del Laboratorio de Bioquímica Industrial, buscamos obtener la mayor productividad y rendimiento para la extracción de polifenoles y lípidos, implementando las instalaciones de la planta piloto de la Universidad ICESI. Posterior a la selección y lavado de las cáscaras de chontaduro, se debe realizar un secado tradicional al sol con condiciones aproximadas de 45 grados Celsius y 5 horas por kilogramo de harina para evitar su descomposición y eliminar más del 80% de la humedad de las cáscaras, preparándolas para el posterior ingreso en el molino de cuchillas. La harina extraída, si no se utiliza inmediatamente, debe almacenarse bajo oscuridad a 20 grados Celsius con la menor humedad relativa en equilibrio posible, ya que polifenoles y lípidos pueden degradarse si poseen mayor disponibilidad de agua para reacciones de oxidación. Después de dicho proceso, se procederá a realizar el tamizado con malla de 0.18 milímetros para separar la harina fina de la gruesa, y la última se recirculará al molino con el fin de disminuir el tamaño de los granos hasta harina fina de aproximadamente 0.25 milímetros. Para la extracción de polifenoles se utilizará como disolvente una mezcla etanol-agua con composición 70-30 volumen-volumen, al ofrecer mayores rendimientos de extracción de polifenoles en frutos similares como la champa, bajo condiciones de 70 grados Celsius por 4 horas y relación soluto-disolvente de 1 a 10, masa-volumen, valores que se tomarán de referencia dependiendo de la cantidad de soluto y de la capacidad de equipos como centrífuga y reactor. Posteriormente, se realizará una filtración por tamiz para separar el líquido con polifenoles y solventes de la torta de harina. Como este filtrado puede contener sólidos insolubles que interfieran con la destilación posterior, se decantarán dichos sólidos por 2 horas. Después se realizará la destilación para separar los polifenoles del etanol, recuperándolo para otras etapas de cooking, teniendo en cuenta la presión del destilador y el punto de ebullición del etanol en la mezcla etanol-agua. Por ende, se tendrá un vacío de menos 23 pulgadas de mercurio que se generará con la bomba de vacío y temperatura de 50 grados Celsius. Por otra parte, la torta húmeda se someterá a un autoclavado de 121 grados Celsius y una atmósfera durante 30 minutos para eliminar los enlaces de las células de la harina de chontaduro, lo que aumenta la superficie disponible entre enzimas células y reduce el tiempo de extracción. Para esto se deberá resuspender la torta en agua de forma que quede con un porcentaje de sólidos del 5% peso-peso para asegurar una buena humectación del sustrato, accesibilidad de las enzimas y para minimizar cualquier efecto inhibidor de los lípidos hacia las enzimas. Posteriormente se deberá añadir el complejo enzimático Viscozyme de aspergillus aculeatus con actividad específica de 100 unidades de beta-glucanasa fúngica por mililitro en proporción de enzima harina de 2% peso-peso.
Esta extracción se realizará a 40 grados Celsius por 6 horas a pH 4.5, teniendo en cuenta las condiciones óptimas del complejo. A la mezcla que salga de dicha reacción enzimática se la centrifugará a 9000 rpm con un flujo de alimentación mínimo de 1 metro cúbico por hora y tiempo de descarga mínimo de 120 segundos. La crema de harina que se obtenga se pasará al filtro prensa para retirar el remanente de lípidos que queden, teniendo en cuenta su porcentaje de sólidos y la cantidad obtenida, para asimismo determinar la cantidad de platos a utilizar y el flujo volumétrico de entrada. El clarificado se pasará a una decantación por 3 horas, donde se separarán los lípidos del etanol usado en el cooking que aún quede en la corriente y otros sólidos insolubles para obtener lípidos libres de estos compuestos. Por otro lado, utilizaremos la harina fina en vez de la harina gruesa, ya que con esta se puede obtener una mayor transferencia de masa al tener una mayor área de contacto. Además de ello, se utilizará una mezcla de etanol-agua para la extracción de los polifenoles, ya que se sabe que en la literatura se obtienen mayores rendimientos. Además, la recuperación de este solvente etanol-agua permitirá seguir con los objetivos del desarrollo sostenible que plantea la economía circular. Para la extracción de los lípidos se utilizará como pretratamiento un autoclave que permitirá trabajar con la biomasa húmeda y que también se sabe que con el cual se tienen mayores rendimientos. Adicionalmente, para la extracción enzimática de los lípidos se utilizará Viscosime, ya que comparado con otros procesos es mucho menos contaminante, tanto en términos energéticos como en términos medioambientales. Para la extracción de los lípidos se utilizará como solvente el etanol, ya que este tiene una menor toxicidad comparado con otros solventes que se utilizan generalmente para este proceso. Después se realizará una centrifugación y un prensado en filtro prensa para todo lo que tiene que ver con la separación de los sólidos. Y finalmente, debido a la naturaleza de los lípidos y que estos no son solubles en el etanol, se podrá realizar una separación de los mismos por medio de una decantación. Posteriormente a los criterios mencionados, los equipos seleccionados para las diferentes etapas son nombrados a continuación. En primer lugar, será usado un molino de cuchillas para disminuir el tamaño de la harina. Ahora, esta harina será pasada por un tamiz que tiene un tamaño de poro de 0,18 milímetros. Así se separa la harina fina de la harina gruesa. Ahora, para la etapa del cooking se utilizará un reactor de 40 litros. Al pasar por el reactor, la torta húmeda será separada del resto de medio utilizando un tamiz con el mismo tamaño de poro que el anterior. Después se usará un decantador para finalmente separar los polifenoles de los sólidos insolubles utilizando una columna de destilación en batch, que tiene un volumen mínimo de operación de 5 litros. Para la extracción de lípidos, luego del último tamizado, se propone utilizar el autoclave como pretratamiento para la torta húmeda con un volumen aproximado de 15 litros. Seguidamente, para la etapa de extracción enzimática se empleará el reactor de 20 litros. Luego, mediante la centrífuga con una capacidad mínima de 1 metro cúbico por hora, se separará la torta desengrasada de los lípidos. Como penúltima etapa, se filtrará la torta desengrasada y demás componentes para separar lípidos remanentes a través del filtro prensa, el cual se operará con 2 platos. Para terminar con el proceso, se utilizará un decantador para ingresar el clarificado resultante de la centrifugación y separar los lípidos del solvente. Para llevar a cabo este proceso, será necesario el uso de herramientas adicionales para monitorear, controlar y hacer un seguimiento del mismo. Entre los instrumentos a emplear se encuentran el horno, la termobalanza, balanza analítica, báscula y bomba neumática. Por su parte, entre las líneas de suministro se empleará agua de enfriamiento, agua tratada y de lavado. A su vez, aire de proceso, aire de instrumentos, vapor, finalmente nitrógeno. En temas de seguridad nos remitimos a los equipos que tenemos previsto usar en el proceso y a los riesgos asociados a estos. Pudimos identificar riesgo por atrapamiento en el caso del molino y riesgos por superficies calientes en el caso del autoclave, el reactor que se va a usar para el cooking y la columna de destilación. En caso de presentarse en accidentes con estos equipos, lo que se debe hacer es avisar a los asistentes de la planta o a la jefatura de la planta y llamar a la enfermería a través del teléfono que se encuentra destinado para ello allí en la planta piloto. También se encuentran riesgos asociados al contacto con
sustancias cáusticas o corrosivas en el caso de las etapas de CIP. Y lo que se debe hacer en caso de entrar en contacto con estas sustancias es hacer uso de las duchas que hay allí en la planta. En materia ambiental, lo que el proceso consigue es generar un valor agregado a los residuos orgánicos, que en este caso son la cáscara del chontaduro, y las etapas en las que se están empleando solventes se plantearon de tal manera que el solvente se pueda recuperar, disminuyendo así los residuos químicos en este caso, esto pensado en la economía circular. Se debe resaltar que se siguen generando residuos en las etapas del CIP, por ejemplo el ácido y la base que se utilizan, y que las aguas para el lavado de equipos no se estarían recirculando. En el contexto económico, el enfoque es un modelo circular con el fin de generar estrategias que promuevan la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, y de esta forma poder impulsar el desarrollo sostenible, aumentando la tasa de reciclaje y reutilización de residuos. Además, el aprovechamiento de estos residuos genera alternativas de ganancia económica debido a la producción de un bien que se puede llevar a un mercado, aprovechando en este caso que el mercado de antioxidantes es cada vez más grande debido a las alternativas en el uso de estos. En el marco regulatorio entran las entidades a regular como el Consejo Nacional de Seguridad en Salud y el Ministerio de Protección Social, que regulan aspectos como la calidad, el comercio y lo sanitario. Algunas de las leyes de protección ambiental y socioeconómica son las leyes 1252 del 2018 y la 430 del 98, que dictan normas prohibitivas en materia ambiental referente a los residuos y desechos peligrosos. El decreto 351 del 2014 reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud, y la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible del 2010, que promueve la producción y el consumo sostenible.